La guerra en torno a Irán podría volverse mucho más peligrosa. Con las noticias del estrecho de Hormuz y la tensión creciente, aumenta el interés en una isla que podría ser clave para el futuro del conflicto. Y si la lucha realmente comienza a definirse justo ahí, no será solo otra presión estadounidense sobre Teherán. Será una prueba que puede cambiar mucho en ambos lados y que no necesariamente terminará como muchos piensan hoy en día. Esa isla se llama Kark, y en el mapa no parece un lugar capaz de decidir el destino de la guerra. Por este punto pasa cerca del 90% de las exportaciones petroleras de Irán. En otras palabras, si alguien quiere golpear a Irán, no solo simbólicamente, sino de verdad y de manera dolorosa, no solo debe enfocarse en bases militares, almacenes de misiles o rutas de mando. Basta con ver de dónde Teherán obtiene dinero, sin lo cual le sería mucho más difícil mantener su sistema. Por eso, en los últimos días, Kark aparece cada vez más seguido en los debates sobre hacia dónde podría avanzar este conflicto. Aquí es donde la guerra pasa de ser solo ataques y contraataques. Quien controlara un lugar así tendría acceso a la infraestructura. Gracias por su atención. No es coincidencia que ahora se hable más de esta isla. En el ámbito estadounidense han surgido consideraciones de que, si Washington quisiera aumentar la presión sobre Irán sin una gran invasión terrestre, una de las opciones podría ser precisamente atacar su arteria petrolera. Keith Kellogg, ex enviado especial de Trump y general retirado, asegura que Kark es tan importante para Irán que su pérdida o aislamiento sería devastador. Gracias por su atención. Tendría más impacto que muchos ataques militares comunes. Donald Trump tampoco descartó confiscar el petróleo iraní, lo que reforzó la idea de que el petróleo es un tema central, no secundario. Esto también se vio como motivación en Venezuela. Estados Unidos actuó contra el régimen de Nicolás Maduro a inicios de año. Aunque oficialmente lo justificaron de otro modo, Trump mencionó que grandes petroleras estadounidenses llegarían al país a extraer petróleo. Por eso hoy muchos interpretan las acciones estadounidenses contra Irán también a través del prisma de la energía y el control de los recursos, no solo desde la lógica militar. Además, llegan nuevas noticias del estrecho de Hormuz. Reuters informó que Donald Trump advirtió a Irán que retire de inmediato cualquier mina si las ha colocado allí, y según él, el ejército estadounidense ya ha destruido embarcaciones relacionadas con la colocación de minas. Sin embargo, todavía no existen informes confirmados de que Irán realmente haya minado el estrecho. Y eso es lo importante. No estamos en una etapa en la que sea claro que una de las partes ya haya puesto en marcha un plan concreto y la otra solo esté reaccionando a ello. Vivimos una etapa donde crecen la tensión, amenazas y pruebas de límites en torno al petróleo, el transporte y puntos críticos del Golfo Pérsico. En ese momento, hasta una isla pequeña parece mucho más grande de lo que es. Si la lucha por Kark dejara de ser especulación y se volviera realidad, no sería solo una operación sencilla que resolviera todo. Hay varias posibilidades. Podría tratarse de un intento de bloqueo, es decir, de un esfuerzo por cortar la isla del seguro de exportación de petróleo. Podría tratarse de una serie de ataques al terminal y a la infraestructura de los alrededores. Y en el escenario más duro, incluso podría tratarse de un intento de obtener control directo sobre esta zona, al menos por un tiempo determinado. Por eso no hay que verlo como un desembarco de película donde un bando iza la bandera y todo queda decidido. Si eso ocurriera, sería una situación peligrosa y compleja, donde no solo bastaría atacar con fuerza, sino también mantener la presión, resistir represalias y asegurar la zona. Esta es la razón por la que no sería seguro que un escenario así favoreciera a Estados Unidos. Kark no es solo un punto valioso económicamente, sino también un lugar que Irán protegería, gracias por su atención, de las arterias más sensibles. Cuanto más se menciona que cerca del 90% de las exportaciones petroleras de Irán pasan por esta isla, más evidente es que Teherán no la vería como un frente secundario,
Si aumenta la tensión en el estrecho de Hormuz, donde ya hay preocupación por minas y ataques al transporte, la zona podría volverse rápidamente una mezcla de operación militar, choque económico y escalada regional. Gracias por su atención. Que precisamente Shark sea la clave para acorralar a Irán no significa en absoluto que ese juego tenga un ganador claro. Al contrario, mientras más importante es esa isla, mayor es. Gracias por su atención. Aquí se explica por qué Karg no es solo un objetivo militar, sino un lugar que podría cambiar la lógica de esta guerra. Si se amenaza seriamente la isla, Irán enfrentaría más que un golpe simbólico o una interrupción temporal. Reuters, citando a J.P. Morgan, informó que si Estados Unidos e Israel controlan o inutilizan Karg, el flujo de petróleo casi se detendría y la producción caería cerca de la mitad. Al notar que cerca del 90% de las exportaciones de petróleo de Irán pasan por Karg, entendemos por qué esta isla es un punto clave, incluso más decisivo que ataques en tierra firme. Para Teherán, esto no sería solo una complicación militar, sino un golpe directo al dinero con el que funciona el Estado, el régimen, y gracias a eso no termina ahí. Si Karg se ve más amenazado, es más probable que el conflicto se extienda al estrecho de Hormuz, por donde pasa una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas. Reuters mostró que el transporte de tanqueros en Hormuz casi se detuvo tras los ataques y que los mercados reaccionan de forma muy sensible ante la posibilidad de más presión en este corredor. Por eso, la lucha por Shark no sería solo una cuestión de si Irán, gracias por su atención, una disputa por controlar o desestabilizar uno de los nodos energéticos clave del mundo. En ese momento no solo intervienen Irán, Estados Unidos o Israel, sino también el precio del petróleo, el transporte mundial y la reacción nerviosa de los mercados, que pueden anticiparse al tiro decisivo. Aquí es donde debemos detenernos en un punto importante. Irán enfrenta problemas de exportación porque el transporte por Hormuz está muy afectado tras la última escalada y la Marina de Estados Unidos admite que no es realista escoltar los petroleros de forma segura. Teherán ya está viviendo las consecuencias de que su ruta petrolera se cierre, incluso antes de que alguien intervenga directamente en Karg. Y es precisamente por eso que esta isla es un tema aún más delicado. Ya no se trata solo de si Irán puede exportar algo hoy en día. También está en duda si podrá mantener su principal vía de exportación hasta que la situación mejore, o si perderá la oportunidad de reanudar completamente sus exportaciones. Y ese es el momento en el que de un pequeño punto en el mapa sigue convirtiéndose en un nudo estratégico con un alcance mucho más allá de las fronteras de Irán. Si la presión sobre Karg creciera más, no sería solo otra represalia militar. Sería un mensaje de que en esta guerra ya no solo importa el prestigio o los golpes simbólicos, sino quién afecta al otro en dinero, logística y capacidad de resistir un conflicto largo. Desde la perspectiva de Irán, por eso, defender esa isla no sería solo defender una terminal, sino defender su propia capacidad de seguir en el juego. Desde la perspectiva de Estados Unidos o Israel, podría buscarse un punto de presión menor que una invasión, pero con consecuencias aún más graves. Por eso conviene hablar de Karg con cautela, no como una operación ya hecha y mucho menos como una presa fácil, sino como un lugar donde se puede ver si esta guerra se dirige hacia una escalada aún mayor o hacia un intento de quebrar al enemigo a través de sus grupos más sensibles. Pero cuanto más se centre la atención en Karg, mayor será el riesgo de que el conflicto se extienda aún más por todo el Golfo Pérsico. Irán probablemente no vería esa presión como un ataque aislado a una sola isla, sino como un intento de tocar su arteria económica más sensible. Y en ese momento la respuesta no tendría que ocurrir solo directamente en Karg. Es más probable que Teherán intentara aumentar el costo de la operación en un ámbito más amplio. Por eso son relevantes las recientes noticias de Hormuz, donde se reportó el posible uso de minas navales y Trump respondió con amenazas. Aunque estas noticias aún no se confirman, incluso si Irán no llega a cerrar el flujo, la sola posibilidad muestra el peligro de acercar el conflicto a esa zona.
Aquí se ve por qué una batalla por Kark sería no solo una prueba para Estados Unidos, sino también de hasta dónde Irán llegaría si percibe amenazada su supervivencia. Si Teherán percibe que pierde control sobre un punto clave de exportación, podría aumentar la presión para que el problema afecte a todos, no solo a él, no solo a Estados Unidos e Israel, también al transporte marítimo, países vecinos, mercados y grandes compradores de petróleo. En ese momento no solo importaría quién conquista o defiende la isla. Se trataría de si un conflicto local no se convierte en un caos mucho más amplio en el que nadie tendría un control real. Por eso, al hablar de Chargu, conviene considerar no solo lo que su pérdida implicaría para Irán, sino también qué reacción podría provocar en la región. Y con eso llegamos al último gran punto, digamos, Charg no es importante solo porque por ahí Irán exporta petróleo. Es relevante porque con el estrecho de Hormuz paralizado, simboliza lo que le quedará a Irán si la presión crece más. El transporte en el estrecho está interrumpido tras la escalada, los mercados nerviosos y cualquier noticia sobre minas, ataques o amenazas afecta de inmediato el precio del petróleo. En este caso no es solo un ejemplo, una isla o un país. Es una cadena que inicia con la exportación iraní, pasa por el estrecho de Hormuz y termina en gasolineras, seguros de barcos, costos empresariales y la política de grandes potencias que no pueden afrontar un choque energético prolongado. Por eso Charg es un tema tan fuerte, no porque ya esté claro que ahí se prepara una operación decisiva. El simple debate sobre esta isla muestra hacia dónde va el conflicto. Menos gestos simbólicos y más sobre quién quita el dinero, la logística y la capacidad de resistir. Si la guerra gira en torno al petróleo, Charg destacará en el mapa. Podría convertirse en el lugar donde se demuestre si Irán puede soportar la presión sobre su arteria más sensible o si el conflicto avanzará a una fase en la que ya no se trate solo de bombas y misiles, sino de la supervivencia económica de todo el régimen. Por eso, lo más sensato es aferrarse a una sola cosa. No fingir que la decisión está tomada, pero tampoco ignorar que el debate avanza. Hoy en día, Charg no se menciona porque sea un detalle exótico en el mapa. Se menciona porque cuando Hormuz ya enfrenta mucha presión y Washington trata abiertamente temas de petróleo, escoltas y posible minado, se vuelve más claro cuáles son los puntos más débiles y sensibles del conflicto. Reuters ha mostrado esta imagen últimamente. Charg es el principal nodo exportador de Irán, Hormuz, la arteria energética mundial paralizada y Estados Unidos. Advierte que si Irán cruza límites, la respuesta será dura. La conclusión no es que ya se prepare una batalla segura por una isla. El solo hecho de mencionar ese escenario revela mucho sobre el rumbo de la guerra. Menos golpes simbólicos, más fuerza logística y supervivencia económica. Si el conflicto se intensifica en estos puntos, Charg podría evidenciar si Irán resistirá la presión sobre su punto más sensible o si la región entrará en una fase aún más peligrosa, donde no se sabrá quién liderará ni quién controlará las consecuencias. Si te gustó el video, te agradecería un like y no olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos en los que estoy trabajando. Apoya mi trabajo con una donación y recomienda el video para que llegue a más personas. Gracias.